En esta sección hablamos de hábitos y nutrición. Esto es Conciencia Alimentaria en Saludablemente. Hoy vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, que es una problemática que muchas veces se vive en silencio y que necesita ser abordada con información, con empatía y con mucho cuidado. Por eso hoy nos acompaña una profesional que nos va a ayudar a entender de qué hablamos cuando hablamos de TCA, cómo detectarlo y sobre todo cómo acompañamos sin dañar. La recibimos a la licenciada en nutrición Florencia Quirós, matrícula 1420. Flor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y gracias por sumarte a esta propuesta. Hola Sheila, buen día. Bueno, muchas gracias por convocarme, por generar estos espacios y por, charlar de estas temáticas que son tan necesarias y tan actuales también. Bueno, la primera pregunta como para comenzar es, ¿qué entendemos cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria? Sí, los trastornos de la conducta alimentaria son un grupo de enfermedades mentales caracterizadas por alteración en los comportamientos alimentarios y una preocupación excesiva tanto por el peso como por la imagen corporal. Eh, Dentro de estos trastornos de la conducta alimentaria están incluidos la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, que son como los más conocidos, y también están incluidos hace unos años lo que se denomina el trastorno por atracón y otro grupo de trastornos alimentarios no especificados, que son los que no llegan a cumplir con todos los criterios diagnósticos, pero tienen algunos rasgos de cada uno de ellos. ¿Y por qué el silencio suele predominar en todas estas situaciones? Creo que se debe un poco a que son conductas que generan un poco de vergüenza, pensar que por fuera se puede llegar a ver como conductas banales, ¿sí? El tener quizás preponderancia por la imagen corporal, por llegar a un ideal de delgadez, puede verse por fuera como una situación banal y en realidad para la persona genera una preocupación totalmente excesiva y toda su vida gira en torno a lograr eso que la persona se autoimpuso, que puede ser un determinado peso corporal, una determinada forma de cuerpo, eh, lograr algo que le genera obviamente mucha demanda física, mucha demanda psíquica. Para la persona es agotador llevar adelante todas estas conductas, entonces en general se da de forma silenciosa, creo yo, más que nada por eso. Y ese ideal que yo pongo la palabra ideal porque es como que persiguen un ideal, ¿no? De cuerpo, un ideal de lo que ellos imaginan, cómo imaginan verse o cómo quieren verse. Digo, toda esta situación de silencio provoca que la persona le cueste pedir ayuda. Sí, exactamente. Es un ideal de belleza y de delgadez impuesta por una sociedad que obviamente celebra los cuerpos delgados, que asocia la delgadez como sinónimo de éxito personal, profesional. Pensemos que no es algo que la persona nació con esto, sino que obviamente para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria se tienen que dar varios factores, ¿sí? Un factor genético, un factor psicológico que puede ser individual o algún problema familiar, y la sociedad y la cultura es hoy por hoy una de las causas que mayor peso tiene en el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria, principalmente en Argentina. Pensemos que somos el segundo país a nivel mundial, después de Japón, en prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria, principalmente por esta fuerza que tiene el peso social y cultural relacionado a el ideal de la belleza y la delgadez, ¿sí? ¿Y cómo la familia reconoce que algo está pasando? Y lo pienso también desde decir, sin invadir a esa persona que, bueno, lamentablemente está padeciendo este trastorno, ¿no? Sí, muchas veces es un poco difícil de ver. Por ahí lo primero que uno piensa cuando se le viene a la mente un trastorno de la conducta alimentaria lo asocia con anorexia y quizás con la imagen de un cuerpo muy delgado. Eh,
no estamos hablando solamente de eso, sino que estamos hablando de otro tipo de también de trastornos alimentarios relacionados, por ejemplo, con la presencia de atracones. Entonces, cuando veo en mi entorno, en mis pares, en mi familia, alguna alteración de la conducta alimentaria, ya sea por exceso, por déficit, ideas de saltear comidas, estar todo el tiempo hablando de calorías, de alimentos prohibidos, de alimentos permitidos, todas esas cosas son señales de alerta. Cuando la persona deja de hacer sus actividades cotidianas, deja de ir a algún cumpleaños, de compartir con amigos por cumplir con esa dieta que se autoimpuso o por cumplir con esas horas de actividad física que se propuso, ahí es donde creo que las alertas se empiezan a encender. Muchas veces es difícil de ver y el entorno se da cuenta una vez que ya pasaron muchos años, entonces ahí es como que el entorno empieza a tener un poco de culpa de por qué no lo vi antes. También tenemos que entender que la persona que lo está sufriendo o la que está pasando por ese trastorno también hace todo lo posible para que todo eso no sea visible, ¿sí? Entonces es complejo muchas veces de ver. Vos hablabas de atracones. Cuando hablas de atracones, vendría a ser esto de poder ingerir muchas cantidades de alimento en un corto periodo de tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Por ahí, una de las cosas que yo en la consulta trato de hacerles diferenciar, porque, a ver, muchas personas vienen a una consulta nutricional creyendo o pensando que tienen un trastorno de la conducta alimentaria y no muchas veces llega a serlo. Como vos decías, un atracón es una ingesta de grandes cantidades de comida en un corto periodo de tiempo y generalmente atravesado después por un sentimiento de culpa muy grande que puede llevar a tomar una conducta compensatoria, como no Claro. siempre, no siempre está seguido de esa conducta, y después tenemos que diferenciarlo de lo que quizás muchos terminamos haciendo un fin de semana o en una juntada con amigos, que es una comilona, que es, bueno, quizás comí un poco más de lo regular, pero eso obviamente no llega a tener la definición de atracón, ¿sí? Claro. ¿Y qué puede pasar si todo esto no se aborda a tiempo, si se arrastra en el tiempo? Bueno, vos decías que ocurre muchas veces en silencio y lo intentan ocultar, ¿no? Y la familia lamentablemente a veces llega bastante tarde. Digo, ¿qué puede pasar en esa persona si se arrastra esta conducta en el tiempo? Yo creo que el sufrimiento que la persona tiene es terrible. A lo largo del tiempo hay muchas alteraciones en el humor, en las emociones, hay aislamiento social, la persona pierde la capacidad de disfrutar, de vincularse, de compartir con su familia, con amigos. Obviamente en casos más graves hasta corre riesgo la vida. Tenemos que entender que al ser enfermedades de origen mental o psíquico, también los trastornos de la conducta alimentaria están muchas veces asociados a depresión, a trastorno límite de la personalidad, bipolaridad. Entonces, por ahí lo que vemos es como, entre comillas, simplemente una alteración de la conducta alimentaria o una alteración en el cuerpo, en la figura de la persona, pero en realidad es una problemática eh, que es del orden físico y mental, ¿sí? Entonces, obviamente que las consecuencias a largo plazo son muy diversas, ¿sí? ¿Y hay casos en donde se da una detección temprana? Digo, porque por ahí hablamos generalizamos de que en la mayoría de los casos se llega tarde, pero ¿hay casos en donde se detecta a tiempo, entre comillas? Sí, 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 hay casos donde se detecta a tiempo, donde la persona enseguida puede buscar ayuda, que por ahí no es lo más común es muchas veces que el entorno se dé cuenta y usa la palabra obligue, pero para después ponerlo en contraposición de que no es el ideal obligar a una persona a empezar un tratamiento, pero muchas veces es como la forma en que el entorno tiene como para acercarse y ayudar. Eh, pero yo creo que sí, la detección temprana es posible. eh, y cada uno como persona creo que tiene como que estar alerta
de su entorno y ver si algunas de estas conductas que recién mencionamos se empiezan a dar lentamente en algún amigo, en algún par, en alguna persona de mi familia, como para poder acercarme con respeto, desde la paciencia, a sentarme y un poquito escuchar por lo que está pasando esa persona. ¿Sí? ¿Y esto puede pasar en distintas etapas de la vida, en distintas edades? Pensaban los más chicos, siendo adolescentes, ya adultos. Sí, en general son patologías que se inician en la adolescencia y en el adulto joven, pero bueno, en esto que mencionábamos que por ahí se transitan de forma silenciosa durante muchos años, se visibilizan un poco más en la edad adulta o pueden reaparecer después en la edad adulta. Por ahí personas que sufrieron un TCA en la adolescencia no tuvieron quizás el acompañamiento correspondiente en su momento, ese TCA se redujo un poco a lo largo de los años y después por algún factor precipitante se vuelve a despertar en la adultez, así que se puede presentar a lo largo de toda la vida, tanto en el género masculino como en el género femenino. Bien, es por ahí más común asociado a la mujer o al adolescente, se da en cualquier momento de la vida. ¿Y cómo es el trabajo interdisciplinario que se lleva adelante con los distintos profesionales que atienden los TCA? Porque, bueno, me imagino que no solo es asistir a un nutricionista. No, no, no. Idealmente el tratamiento es interdisciplinario, sí. La persona debe ser acompañada por un nutricionista, por un psicólogo, por un psiquiatra y a hacer evaluaciones médico-clínicas y de laboratorio de forma constante, sí, porque son enfermedades que afectan tanto la parte física como mental. Así que todas las patitas del tratamiento tienen la misma importancia. Bien, perfecto. Perfecto porque por ahí capaz que no se toma dimensión, ¿no? Del acompañamiento que necesita este tipo de procesos. Doctora, ¿y qué cosas ayudan y qué otras pueden empeorar la situación sin querer? Y bueno, son diversas. Creo que no sé, como personas, como parte de la sociedad, creo que aprender a dejar de hablar tanto de los cuerpos ajenos y de valorar a las personas según su aspecto físico es algo que ayuda un poco o es como un granito de arena que todos podemos empezar a tener en nuestro día a día, practicar en reuniones familiares, en juntadas con amigos, que este tema físico o de los aspectos físicos no sea siempre el centro de las charlas. Después creo que una de las tareas que yo muchas veces les doy a mis pacientes es un poco hacer limpieza de redes sociales. ¿Qué es esto? Sí. Bueno, ¿qué contenidos elijo yo ver? ¿De qué contenidos me nutro en el día a día? Las redes sociales son un arma de doble filo, eh, son Sí, armas de información y de desinformación. claro, estaba pensando en la comparación constante que puede generar, ¿no? La propia red social. Digo, vemos gente de nuestro entorno, gente que no conocemos, de acá de nuestro país, gente del exterior. O sea, uno es infinito el lugar hasta donde puede llegar con las redes sociales. Pero pensaban en esos ideales de belleza también que por ahí se reproducen en las redes. Sí, entender también cómo esos ideales de belleza van cambiando a lo largo de los años. Siempre estuvimos regidos por la cultura de la delgadez y en los últimos años se le sumó también la búsqueda eterna de juventud. Entonces, hoy por hoy no alcanza solamente con tener un cuerpo delgado, sino que ante la primer expresión facial, ante la primer cana que a una mujer le sale, tiene que ir corriendo a hacerse un tratamiento estético, a hacerse inyecciones faciales, a teñirse, a modificar su pelo. Entonces, por ahí entender que la industria nos arrastra a que nada de lo que hagamos va a ser suficiente para lograr ese ideal de belleza que en realidad no existe y al que nunca vamos a llegar, porque nada de lo que hagamos va a ser suficiente. Creo que ese es el mensaje principal, ¿sí?
Totalmente. Bueno, la verdad que queremos agradecerte, ¿no? El tiempo y también la delicadeza con la que nos enseñás y nos ayudás a poder charlar de estos temas que no son temas fáciles, que no son temas que se hablen de manera común, no siempre se escucha hablar de estos temas y creo que, bueno, por lo menos en nuestro programa, en Saludablemente, es un espacio donde buscamos justamente poder crear conciencia, llegar a la gente, que por ahí pienso también no solamente en las personas que lo están atravesando, sino en las familias, que este mensaje pueda llegar a las familias. ¿Te gustaría dejar algún mensaje más a modo de cierre? Sí, me gustaría cerrar diciendo que nadie elige tener un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí se puede elegir pedir ayuda. Entonces, si del otro lado hay alguna persona que siente que la comida o el peso hoy por hoy están manejando su vida, que no esperen a sentirse lo suficientemente mal para consultar, sino que la recuperación puede empezar hoy y los trastornos de la conducta alimentaria tienen cura. Así que consultar siempre con profesionales capacitados en este orden es fundamental y bueno, que puedan recibir la ayuda que necesitan. ¿Es un proceso largo, doctora, el de recuperación? Sí, en general sí. Lo primero que suelo decir en las consultas es eh, de que tienen que tatuarse la palabra paciencia, ¿sí? Bien, Porque son problemáticas que se van retroalimentando. Pensar que, por ejemplo, llevar una dieta estricta no solo genera cambios físicos, sino que cambios neuroendocrinos o endocrino-metabólicos que van justamente agravando la aparición de esos síntomas y se forma una bola de nieve que después es un poco difícil de frenar, ¿sí? Pero que se puede buscar ayuda y que la persona se puede recuperar. Creo que eso es lo más importante. perfecto. Florencia, la verdad que queremos agradecerte el tiempo y bueno, si querés contarle a la gente dónde te puede encontrar por ahí para contactarte, eso estaría bueno. Sí, yo tengo mi consultorio en General López 2650, sí, en zona sur, y me pueden buscar en mis redes sociales, que es nutricionista Florencia Quirós. Ahí está el link de WhatsApp, sí, como para poder sacar turnos y hacer las consultas que consideran necesarias. Perfecto. Gracias, Florencia. Que tengas un buen día. Gracias a vos y saludos a todos. Charlamos con la licenciada en nutrición Florencia Quirós, matrícula 1420. Bueno, acerca de esto que nos parece tan importante, ¿no? Hablar de estos temas no siempre es fácil, pero creemos que hoy es necesario entender, informarnos y poder generar espacios de diálogo es una forma de cuidado, tanto para uno mismo como para quienes nos rodean. Si algo de esto que escuchaste te resonó, pedir ayuda es un paso importante y es un paso posible. Y si estás del otro lado, acompañar desde la escucha y sin juzgar realmente marca una gran diferencia.